Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 11.1, 11.4 y el grado 11.3 en la clase de ética o etología humana del Colegio Antonio José Camacho. Espero que todos estén muy bien. Estamos en el capítulo 3. Ya casi nos falta el capítulo 4 y el 5 y acabamos. Solo vemos a finales de octubre y noviembre y listo. Bueno. Recuerden que este capítulo lo vamos a hacer no lo vamos a hacer en comentarios, sino vamos a hacer una especie de como cuestionario tipo ICFES, ¿ok? Y este capítulo es meramente, empieza con una lectura muy, que usted lo va a meter en otra parte, como engañosa en el buen sentido de la palabra, que es como, no es el tema en sí. O sea, lo de la guajira y el cerrejón es chévere, pues no chévere, sino que es algo duro, ¿no? Pero es fácil de leer. Pero es una excusa para que nos vamos a esto que estamos viendo al fondo, al campo de la neurología, de las neuronas, de la sinapsis. Sinapsis y sinapsis es algo diferente, ¿ya? Entonces, el campo neuronal es chévere porque aquí vamos a aprender que el principal órgano sensorial o de los sentidos del ser humano es el oído. El oído es el principal órgano para los etólogos, ¿no? En los humanos, en el comportamiento humano, todo nace con el oído, ¿ok? Entonces, vamos a desplegar luego una información neuronal a partir de esa lectura, o sea, es un engaño que yo hago una lectura para que ustedes luego entren a ver cómo eso que están leyendo es como escuchar, en un sentido figurado, escuchar cosas. Uno cuando lee escucha una escucha mental, una escucha sensorial y, bueno, y órganos de los sentidos no existe. Todas las terminaciones del gusto, del olfato, del tacto, de la vista, son el cerebro, son terminaciones nerviosas del cerebro. Entonces nosotros nos han dicho desde niños que la vista, que el gusto, que el olfato, no, es el cerebro. Es el cerebro el que está actuando, ¿ok? Son percepciones del cuerpo hacia lo que está afuera. Percibe a través de estímulos químicos y eléctricos. Son percepciones. Entonces, ahí nos vamos a ir a la parte de la neurología. Y luego sí desembocamos en la parte ya del lenguaje, que el lenguaje pues tiene que ver mucho con el oído, y empiezan las etapas del bebé, las etapas de las raíces antropobiológicas o biológicas del lenguaje. Como desde del bebé, desde las primeras semanas de feto, de embrión, el bebé va adquiriendo esa capacidad, esa construcción neuronal, sináptica, para crear conocimiento, para crear todo, ¿no? Y empieza ese despertar hacia el mundo simbólico, limitado, de los humanos. Y de los humanos, lo digo de una forma pues con mucha pesar, pues yo admiro los otros animales que son superiores a nosotros y infortunadamente pues estamos destinados a la cultura. Hay parte chévere, la fantasía, la imaginación, pero muchas veces esa fantasía y esa imaginación nos hacen malas jugadas y malas pasadas. O sea, no siempre es bueno, pero de todas maneras nos divertimos con eso y pues relativamente somos felices, ¿ya? Bueno, y esa es la idea, pues ver las raíces biológicas del lenguaje para luego terminar en que la cultura es la que nos ayuda, la protofantasía, pues, con un escritor que se llama Arnold Helen. Entonces, en este video los invito a desglosar, analizar parte por parte el capítulo 3 para que nos vayamos metiendo, pues, de lleno a lo que es el capítulo 4, que es el mejor de todos, que es la teoría del apego. ¿Ya? El capítulo 4 los va a sorprender, les va a ayudar mucho en sus vidas, es genial, es una de las cosas que yo más quiero porque es cuando uno comprende todo lo que nos pasa, los problemas, comprende pues el secreto de la vida, el secreto
la perfección de los problemas de los humanos, de la imperfección, de la imperfección de los humanos, y entendemos por qué muchas cosas de nuestro comportamiento con la teoría del apego que vamos a ver el próximo capítulo, ¿ok? Entonces este capítulo es entender cómo el funcionamiento de las neuronas, del oído, la aparición del lenguaje en el bebé, para luego irnos pues a la cultura como nuestra única descarga o vía de escape para la cultura y las instituciones que nos ayudan a solventar esa imperfección que tenemos los humanos. ¿Listo? Bueno, entonces capítulo 3, raíces biológicas del lenguaje, ¿ya? Arranca, este primer párrafo pues es como la introducción de qué autores van a aparecer ahí, no es muy relevante, ¿ya? Aquí empieza pues la contextualización. Yo siempre empiezo un capítulo porque estos capítulos de filosofía y de ética son un poquito pesados. Entonces para el autor normal, el lector normal, uno lo lleva primero a una parte como de lo popular, de, de un lenguaje como muy de nosotros, con un lenguaje que todos entendamos, para luego llevarlo al logos, a la parte estructural del lenguaje más denso, me disculpan. Pero entonces aquí los empiezo con lo que pasa en el Cerrejón, en La Guajira, y lo que infortunadamente pasa en Colombia, ese abandono de esa explotación, ese capitalismo salvaje, el abandono pues del campesino, del verdadero, de los obreros, en que estamos sumidos en la realidad colombiana de hace toda la vida, desde que llegaron los europeos, que cambió que se cambiaron aquí pues las lógicas, ¿ya? Entonces ese capitalismo salvaje hace que hayan unos agentes externos, la multinacional que explota el Cerrejón, que se lleva todo el carbón, le deja unas regalías a Colombia, regalías como el impuesto por llevarse el carbón, un porcentaje muy pequeño, y esas regalías, pues que si no es un dinero considerable, queda en manos de los políticos, en manos de la clase dominante. Y bueno, entonces aquí hablo de lo que pasa en el Cerrejón, del carbón, y bueno, las protestas de la gente, que sí se puede llamar protesta porque la protesta está satanizada en Colombia, está estigmatizada. Protestamos y nos dicen guerrilleros, que estamos infiltrados, que somos castrochavistas, y bueno. Entonces en medio de esa lectura yo nombro a un autor muy conocido en filosofía que se llama Jürgen Habermas. Es un alemán que habla de la teoría de la acción comunicativa. Entonces dice, es muy sencillo, hay un emisor, un receptor, dos personas que hacen un acuerdo y están mediados por un tercero, que siempre es como, el tercero es como las instituciones, el Estado, las reglas, las leyes, ¿ya? Entonces, eso hace que ese acuerdo, según Jürgen Habermas, es esperanzador, es idílico, es muy utópico, pero en realidad, pues, yo no veo que se cumpla en Colombia, ¿ya? No hay juicio de verdad, no hay consenso. En la teoría sí hay un consenso, pero en el papel no lo hay. Bueno, de aquí, vea cómo queda vean las consecuencias de la sobreexplotación de la naturaleza. Terrible. El calentamiento global y bueno, eso ecológico terrible. Y aquí empieza el quiebre. Mientras leían esto, y disculpen el corte tan abrupto, estaba haciendo un trabajo de reconocimiento, pues se encontraban interiorizando un mundo, lo anterior escrito, al de ustedes. Al leer, nos escuchan, oyen nuestra escucha de otros contextos, que posiblemente puede ser el de ustedes. O sea, uno al leer escucha otros mundos, otras historias. Y lo chévere de leer es que, yo sé que hay gente que le da pereza leer, que es aburrido leer, que es muy denso, que hay actividades más chéveres, y en parte les doy la razón, porque hoy en día estamos bombardeados de imágenes, del computador y la acción, y es más chévere, pues yo entiendo. Pero cuando uno lee, y lecturas que a uno le gusta, hay que empezar con lecturas que a uno le gusta, uno se transporta en la historia a otros tiempos, en la geografía a otros continentes, habla con otros grupos étnicos, con otras culturas, con otras formas de pensar. Entonces leer es escuchar mentalmente, escuchar sensorialmente, neuronalmente otras historias. Entonces uno interioriza ese mundo y lo hace el de uno. Ese es
el propósito social de los humanos, el otro para poder entenderse a sí mismo. Infortunadamente somos seres sociables, conflictivamente sociables, decía Juan Jacobo Rousseau. Bueno, entonces yo aquí me meto ya en el campo de la neurología, hablo de las 100.000 millones de neuronas, hablo del axón, de las dendritas y hablo del milagro, la sinapsis. La sinapsis es pues cuando hay intercambio energético, eléctrico y químico para que haya esos pensamientos, esa construcción, ese tejido de pensamientos que hace que pues nosotros desde muy pequeñitos acumulemos y pues tengamos éxito o fracaso en la vida. Depende de cada uno, del contexto, de la familia, del ambiente, de muchas cosas, la alimentación, la actividad física, de muchas cosas, ¿ok? Entonces yo aquí me meto en ese cuento, algunos lo entenderán, otros no. En internet, en YouTube hay muchos videos sobre eso, sobre la sinapsis, que son muy didácticos y si no lo entienden, pues los invito a que lo hagan, ¿ya? Entonces aquí yo hablo de que los estímulos, percepciones que forman el lenguaje, ¿ya? Que somos un seres prácticos. ¿Qué es un ser práctico? Práctico que somos teoría y práctica. O sea, tenemos que unir las dos partes. La praxis. Somos seres bioculturales. Infortunadamente, la cultura apoya esas, como decía en el primero o segundo capítulo, esas falencias biológicas de retardo que tenemos. Y nosotros tenemos un circunmundo, tenemos una especie de hábitat natural. Pero ese hábitat natural es muy, muy cultural, o sea, nuestro mundo es la cultura, nuestro mundo es los símbolos, ¿ya? Para los animales es un nicho, un hábitat, una campana ecológica, una región, un espacio determinado, y para nosotros en nuestro mundo es el símbolo, es la palabra. O sea, con ese logos, con esos símbolos, con ese pensamiento que nos hemos aprendido, podemos conocer pues muchas cosas. Algunos dirán, uy, pero mejor, podemos conocer todo el mundo. Pero en momentos nos puede llevar a una depresión tremenda, porque nos bombardean de tantas cosas, tantos símbolos que nos provoca infelicidad al ver tanta tristeza, marginación, exclusión, pobreza que hay en el mundo, ¿ya? Bueno, entonces el ser humano es una burda idea histórica que existe frente al mundo, interioriza las cosas, las despoja de su esencia, crea mundos virtuales de fantasía e imaginación. Entonces a mí me llega la palabra ave, la palabra A, la letra A, B y E, ave. Pero yo no tengo la ave, no tengo el pájaro, no tengo el ave. Tengo la palabra, tengo la idea del ave en mi cabeza, la imagen. Y con eso pues soy feliz a medias, ¿ya? Entonces tenemos estetofantasía y quinifantasía, ¿ya? Y ese pues nos habla que el símbolo y el lenguaje nos hablan de, construimos un mundo de las instituciones que nos ayudan, depende del país, depende de donde usted haya nacido, ¿ya? Entonces, lo principal, lo que les decía cuando empecé el video, los sonidos. Los sonidos es lo principal, lo que construye, el principal órgano, el primero que se activa. El primer sentido que se activa cuando estamos de 25 semanas en el vientre de nuestra madre es el oído. El oído hace que hagamos las primeras construcciones neuronales, los primeros pensamientos. Entonces escuchamos la entonación de la mamá, se llama la prosodia. Si es costeña, el habladito costeño. Si es ecuatoriano o pastuso, caucano, la prosodia caucana, que es casi perfecta, hablan despacio, lento. Depende de la civilización, del pueblo. Entonces, desde el niño, desde semanas, el embrión, nosotros no hemos nacido y ya tenemos la prosodia de nuestros padres, ¿ya? Bueno, entonces, luego de esto, bueno, nombramos, este autor es interesante, Boris Cyrulnik, se lo recomiendo, sobre todo en el 5º capítulo sobre la resiliencia, que es espectacular, ¿ya? Entonces, las raíces del lenguaje. El lenguaje condiciona la percepción del ser humano y recoge todo un imaginario que estructura la sociedad. Entonces, el lenguaje es el todo para el ser humano. Entonces, hay que leer un poquito para que entendamos muchas cosas,
porque no todo lo que uno ve pues es exacto. Entonces la escucha intrauterina, lo que les decía, a la 27ª semana es cuando empezamos ya a vivir, empieza nuestra vida, el cerebro comienza a cartografiar. ¿Qué es cartografiar? Cartografiar es unir puntos, hacer puntos. Cartografía es atlas, mapas, mapear instantes, mapear contactos, percepciones, de lo que uno escucha afuera de la mamá con el ruido de la gente, los pitos, la bulla, los carros, la novela, el dolor, la risa, el llanto. Todo eso lo va construyendo el bebé, todo eso. ¿Quién lo va a creer? Pero así lo hace. Entonces el cerebro comienza a cartografiar esas percepciones, ese tableteo sonoro externo, de un universo que todavía no es de él. Entonces la mamá es como el timonel de ese universo, de esa aventura llamada vida del bebé que no ha nacido, ¿ya? Entonces desde muy temprano somos unos seres sónicos, que es nuestro primer sentido, ¿ya? Y el oído, cuando nacemos, es el órgano del equilibrio, ¿se acuerdan? Si nos pegan un golpe en el oído, perdemos el equilibrio y es importantísimo. Y es el oído donde empieza a tejer el lenguaje. Entonces la vida del sonido del bebé es un mundo acuoso, se estrella por primera vez cuando nace, con una realidad absorbente que lastima el nacimiento. Se estrella con otro mundo, nace y ve un cúmulo, un bombardeo de ruidos impresionante y es ciego. Creo que dura una semana o 15 días, abre los ojos algunos, pero ve borroso y poco a poco empieza a aclarar esa vista, poco a poco. Y él grita, él llora, porque escucha su propio grito y se gratifica al oírse él mismo. Empieza la conquista del universo. Para algunos, ¿no? Para otros empieza pues lo terrible. La prosodia. Entonces los bebés siguen escuchando la voz de la mamá, pero como todavía no entiende ese retahila, él no entiende qué significa cada palabra. Eso lo va a hacer poco a poco. Pero a él le gusta. Él le gusta el sonido de la mamá y es bueno en esa época empezarles a leer, a contar historias a los bebés. Así ellos no entiendan. Porque uno lee y va contando con esa sonoridad, con ese especial timbre de la voz, con esa modulación, historias, y el bebé no entiende, pero él le regocija todo eso. Esto es un buen ejercicio leerle al bebé. Y es muy bueno para su posterior evolución, porque poco a poco él va entendiendo cosas y no tener el bebé como un ignorante, como algo que no entiende. No, ellos entienden muchas cosas, y él está aprendiendo. Él es una esponja que todo lo absorbe. Entonces no subestimen a los bebés. No lo subestimen, léanle cosas, muéstrenle dibujos abstractos, imaginarios, hablen de experimentos químicos, físicos, háblenle como si fuera un viejo, un adulto, que eso es buenísimo porque la maduración va a ser mejor, ¿ya? Va a estar más preparado para ese salvajismo y esa depredación del mundo que lo espera. Va a estar más preparado, ¿no? Bueno, entonces la prosodia, se emociona al oír el tono de la mamá y procurar por no tener episodios terribles en la familia. O sea, de gritos, de miedo, porque eso también lo capta el bebé y lo absorbe. El bebé absorbe todos los miedos y eso también lo trauma y va marcando cerebralmente. O sea, que la vida esté muy tranquila. O sea, sé que hay problemas en la vida y dificultades, pero tratar de que el bebé esté tranquilo y no asustarlo, o miedo terrible, desagrado, asco, y tratar de uno en esos meses de maduración de ser una especie tampoco un angelito, pero ser de carácter, de temperamento, pero un temperamento positivo, de regocijo, de contento, de fantasía, de asombro, de admiración, y contarle historias y hablar de cosas chéveres para que el bebé también se regocije. Luego a los 4 meses el bebé ya empieza a balbucear y empieza a construir la fonética, o sea, las primeras palabritas, el ba, papá, mamá, así, cositas pequeñas. Y a las personas le va llamando por diminutivos, ya va entendiendo las cosas, ya empieza ese proceso de balbuceo, de las pequeñas palabritas, ¿ya? La arqueología del lenguaje, el balbuceo. El bebé poco a poco construye de menos a más las primeras palabras. Y a los 11 meses ya las cartografías de sus cerebros ya empieza a hacer nudos, a hacer imbricaciones, a hacer puntos, a hacer conexiones. Empieza una cartografía más fuerte.
Y el estímulo crea objetos. Y ya empieza la memoria. Empieza una memoria muy pequeña, pero poco a poco empieza a crecer, a crecer, a crecer. Producto de su movilidad y su interacción por el mundo. Y hay que sacar al bebé, sacarlo al parque, sacarlo a ver cosas. Ya la vista se convierte en una especie de apoyo para la parte acústica, la vista. Y la parte también el olfato y el gusto y el tacto, que toque todo, superficies corrugadas, lisas, suaves, puntudas, sin necesidad de herirlo, ¿no? Pero que toque y que olfatee, tampoco meterle acetona en la nariz, ¿no? O éter, pero cosas como leves perfumes pero de lejos, cosas que tampoco Y la música, pero la música suave, no llenarlo de música estridente porque también lo puede afectar. Bueno, ya a los 16 meses aparecen las palabras, ya una estabilidad fonética, hay un banco de palabras. Entonces él empieza día por día a memorizar pequeñas palabras. A la semana otra y luego a la semana otra y maneja ese poquito y ya luego al mes otra y esa mezcla de palabras va asociando verbos, luego adjetivos, abstracción. Se da cuenta que sin saber qué es un verbo, ya lo sabe, que es un adjetivo, que es una cualidad, bueno, y todo eso. Y la gramática, pues, de los 2 años en adelante. El vocabulario del niño se enriquece, pero hay cosas que, pues, no asimila bien, como los pasados o los presentes. ¿Ah? Entonces él dice, voy a hacer ahora algo, ¿qué voy a hacer ahora mañana? Entonces confunden el pasado con el futuro. ¿Mm? Ayer yo vine a mi casa, dice. Ayer yo vine a mi casa. Dicen cosas porque todavía no comprenden el pasado o el futuro. Apenas están cogiéndolo. Y depende del ambiente y la interacción que haga con los primitos, con niños que juegan en el jardín, en la calle, a sacarlo, bueno, depende de eso. Luego viene la ley carencial de los objetos. Hay menos palabras que objetos por nombrar, ¿ya? Porque aparecen muchos objetos y hay menos palabras. Y entonces empieza una relación entre tacto y vista. Y ya él aprende que el objeto la puede decir sin tocarla. Y se aprovecha de eso. Y también se aprovecha del llanto porque los bebés son los más manipuladores que hay. Y nosotros pensamos que él es inocente y un bebé al año y medio, 2 años, es súper manipulador. Hay que tener en cuenta con eso. Y aparece algo muy importante que es la prosopopeya verbal o animismo, que es que él empieza a hablar con el hermanito imaginario, con el amiguito imaginario, pero es que él es el eco de él. Él quiere asociar con una persona que pues no existe, pero él se figura que es el otro, pero en realidad es él. Se llama prosopopeya verbal o animismo. Entonces usted lo ven jugando y hablando este niño está como loco, está como raro, no va a llegar del psicólogo, no, eso es normal. La prosopopeya verbal es algo normal y él tiene que hablar con su amiguito imaginario, que todo lo hemos tenido. Luego viene el pensamiento afónico, ya se hace más grandecito, y todos los sonidos y esos símbolos que se caen en la cabeza. Entonces aparece la audición de la escucha bajo el aspecto de la reflexión, y ahí ya hay aspecto reflexivo, ya va hilando cosas, hilando pensamientos. Hay una internalización de ese mundo y se va imaginando cosas. Empieza la fantasía, ¿ya? Se desensorializa el conocimiento y se desmaterializa el mundo, ¿ya? Aquí entra el mundo de Macondo, de García Márquez, de la fantasía, ¿ya? Y la parte más clave de todo esto se llama la ley de la verdad. Entonces es un poquito difícil de entender, muy filosófico, muy de lógica, pero la ley de la verdad es que, vamos a ver si me entienden, todo lo que nosotros hacemos desde niño, nosotros necesitamos concebirlo como una verdad. O sea, todo lo creemos, hasta los 4 o 5 años, todo lo creemos. Yo, obvio, ¿no? Sé que a los 5, 6, 7 años los niños se vuelven mentirositos porque ellos manipulan esa verdad. Entonces, al conocer la verdad, la pueden voltear y pueden decir mentiras o pueden hacer muchas cosas imaginarias, terribles o fantasías. Pero la primera etapita es la etapa de la verdad, de que todo lo que creen es la verdad. Todo, o sea, para poder hilvanar ese pensamiento, estructurarlo, lo necesitan concebir como certeza, como lógica, como de verdad, ¿ya? Se llama la ley de la verdad. Entonces, para poder construir las cosas, recibir todo como verdad. Por eso él confía mucho en las personas. Por eso que el niño no hay que engañarlo ni decirle mentiras. De una manera u otra hay que decir la verdad.
¿ya? Bueno, y bueno, entonces sí, explico por qué, pues, personajes como Hitler, Pinochet, Stalin o Trump, pues, ellos engañan a la gente por la manipulación de la palabra y el lenguaje, que hay personas que son expertas en eso, sobre todo la publicidad. La publicidad es lo más mentiroso y engañoso que hay. Oferta, ganga, ofertón. Y todos sabemos que es un engaño, eso es una trampa, ¿ya? Y lo mismo lo de los gobernantes, los políticos cuando están en campaña. La palabra puede con todo, lo mejor son los hechos, hacerlo con uno hacer cosas. Por eso el arte es lo más bonito, el arte manual es lo más bonito. Entonces aquí hablamos de la gran teoría de la verdad de Jacques Poulain, de la acción comunicativa, y como todo él habla de la teoría de la verdad, ¿ya? Y luego hablamos de Helen y el discurso antropológico del lenguaje, que dice que el ser humano tiene que descargar toda esa información que recibe, porque el cerebro se llena de información, de mucha información, y y esa teoría lo abruma, tanta teoría, y cómo lo hace, lo descarga con las acciones, con el arte sobre todo, y por eso es que la gente que no hace arte o hace deporte se estanca mucho y tiene muchas pulsiones y muchos pensamientos muy, muy fuertes y aberrantes, ¿ya? Entonces, Helen dice que la acción es la más importante del ser humano, lo sensoriomotriz, el actuar, el hacer, los movimientos, enriquecen el mundo. Vivimos por el movimiento, por eso el niño juega, mueve, empieza a unir objetos, a concatenar objetos, y eso es clave en el desarrollo de los humanos, ¿ya? Bueno, entonces aquí hablamos de la diferencia del lenguaje que habla Helen y el profesor González, que son pocas, y esta palabra es clave, el conatus. Es una palabra de un filósofo que se llama Baruch Spinoza, y el conatus es esas ganas de vivir de todos los seres vivos, no solamente los humanos, sino de todos los seres vivos. Esas ganas de vivir, cuando se acaba el conatus, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Cuando uno pierde las ganas de vivir, el deseo de existir, de estar, de ser, de involucrarse, es terrible, el conatus. Entonces, el conatus es eso lo que llama Federico Nietzsche la voluntad de poder, la potencia en el ser humano por crear, por transformar, por hacer, por ir, por hablar, por escuchar, por hacer arte. Entonces, el conatus es clave en la filosofía, ¿ya? Y luego pues habla de la protofantasía, que es esa descarga de esas pulsiones del ser humano. Que él hace una crítica porque él dice que la protofantasía, el arte, por ahí creo que hay un cuadro abstracto que dice que no sé dónde está, que la protofantasía, eh, y critica a esos pintores posmodernos, esos pintores abstractos. Bueno, al final del capítulo hay unas lecturas recomendadas, sobre todo el lenguaje de los niños, el lenguaje en la infancia, cómo ayudarlos, ¿cierto? Es cómo funciona el cerebro. Hoy en YouTube hay muchos documentales sobre el cerebro, sobre la sinapsis. Aquí les dejo la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, que es complicadita, pero en este cuadro más o menos se entiende, ¿ya? Cómo estimular el lenguaje en el bebé, de los 0 a 3 meses, de los 4 a 6 meses, y hay pequeñas recomendaciones. Aquí se ve muy poquito borroso, pero todos ustedes tienen el documento y lo pueden usar. Esto les va a servir mucho cuando ustedes tengan sus hijos, o si tienen un hermanito de meses o de un año, les puede ayudar mucho. Esto es clave. La estimulación de los niños es clave. No sobreestimularlos, porque los extremos son malos. Ni no estimularlo es malo, y sobreestimularlo también es malo. O sea, una estimulación muy lógica, muy de acuerdo, dejarlo descansar, de que ellos actúen. Un bebé es un laboratorio, un experimento para uno comprender la vida, y eso ayuda mucho. Entonces aquí claves para un niño: cómo estimular el lenguaje de nuestro bebé, cantarle, exagerar la vocalización, la entonación, las onomatopeyas. Ahorita hay muchas herramientas para eso. Los niños que ahorita no desarrollan su poder intelectual, y nosotros vemos niños con dificultad de aprendizaje por eso. Los niños que tienen dificultad de aprendizaje es porque no ha habido esa interacción del papá, de la mamá o los hermanitos con él, o de un agente externo. No ha habido esa estimulación y el bebé no le habla, porque no, el bebé no entiende. Entonces por eso hay muchos bebés, muchas personas ahora adolescentes que tienen dificultades de aprendizaje,
porque no hubo buena interacción, no hubo buen trabajo con él desde bebé. Entonces, esta recomendación: no utilicen un lenguaje infantilizado, no hablarle así porque el bebé se acostumbra a hablarle así y llegan los 7 o 8 años y le hablan yo así. No, al bebé hay que hablarle normal, común y corriente, como una persona adulta, con cariño, con amor, con afecto, pero también hay que hablarle normal, ¿ya? Y motivarle, elogiarle y mentalidad positiva, como dicen los chinos, los confucionistas y los budistas. Pura mentalidad positiva, que todo va a salir bien, y ya que todo sale bien, hay que programar el cerebro. Este es el cuestionario. Bueno, estas dos actividades las voy a reemplazar por un test tipo IFES que en su debido tiempo los voy a mandar. Lo importante es que ustedes entiendan paso a paso de qué trata el capítulo, ¿ok? Entonces, estimados estudiantes de los grados 11.1, 11.3 y 11.4, les agradezco mucho esta media horita. Esto les va a servir mucho y el próximo capítulo les va a servir a ustedes en su vida personal, les va a servir mucho. Les agradezco y nos vemos en un próximo video. Adiós.